Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. ¿Dónde están nuestros hijos? Vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra. Yo juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Y como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Quisiera ver una puesta de sol. Hazme el gusto. Ordena al sol que se ponga. Si ordeno a un general que vuele de flor en flor como una mariposa, o que escriba una tragedia, o que se transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién? ¿Él o yo estaría en falta? Vos, dijo firmemente el Principito. Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer, replicó el rey. La autoridad reposa, en primer término, sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución. Tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. El Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, mi nombre es Fernanda Juárez, soy ante todo una riotercerense, una vecina de acá, de esta querida ciudad. Nací acá, crecí acá y trabajo de docente, doy clases en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde yo me recibí, y en la Facultad de Arte y Diseño. También doy clases acá en el nivel terciario, en el Instituto Alexis Carrel. Y además de esa dedicación a la docencia, vinculada especialmente al mundo del arte y de las letras, también me gusta escribir. Así que, bueno, esas son las cosas que yo hago. Bueno, la democracia en mi caso particular, que nací en 1975, durante la última dictadura militar, en pleno proceso militar, digamos, la llegada de la democracia, a pesar de que yo era muy chica, no pasó desapercibida. Si bien yo no llegaba a entender cabalmente en ese momento qué significaba, sí tengo presente en el momento en el que fueron las primeras elecciones, cuando ganó el doctor Raúl Alfonsín, tengo muy presente la salida a la calle de todos los riotercerenses. Fue un momento así que no me lo olvido, yo era muy pequeña, pero tengo ese registro que con toda mi familia, amistades, vinimos acá al centro, que fue una celebración, una fiesta. Y lo tengo asociado a eso, como la salida de un momento oscuro, dramático, tremendo, y la llegada de un momento que podría pensarse como una apertura luminosa para poder expresarse, decir, compartir opiniones, votar. Y tengo también el registro de que este espacio particular, como también la Casa de la Cultura, o sea, la Biblioteca Popular de nuestra ciudad y la Casa de la Cultura, fueron como dos núcleos o dos espacios puntuales en los cuales el advenimiento de la democracia tenía como sede, digamos. Empezó a haber muchas actividades para niños,
talleres, había como un momento de apertura y tengo ese registro que nuestra biblioteca comenzó a ser un lugar de reunión, de participación, de la vida, bueno, civil, cultural de nuestra ciudad. Bueno, en mi caso particular, el tema de mi formación como comunicadora social, hay un par de hitos en esa etapa de formación que tienen mucho que ver con la reflexión sobre la vuelta de la democracia. Yo estudié comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba, como les comentaba recién, y en los años 90, entré en el año 94, y particularmente en el año en que yo ingreso y todo el periodo en el cual yo me formo, que son esos 5 años posteriores, al mismo tiempo que se reformaban los planes de estudio, o sea, porque veníamos con planes de estudios anteriores que habían sido impuestos durante la última dictadura militar y que se habían como reformado mínimamente, pero la llegada en los años 90 comienza a hacer una revisión. Al mismo tiempo que pasaba eso, en la Facultad de Comunicación, como en otras áreas sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, con las cuales yo estaba muy vinculada, comienza a gestarse el movimiento de hijos. Yo participé, digamos, desde el inicio en muchas instancias con compañeros que eran hijos y que empezaron a reflexionar, al mismo tiempo que reflexionar sobre el ejercicio de la comunicación, empezaron a reflexionar sobre la posibilidad de crear esta organización Hijos. No digo que se gestó justo ahí, pero sí participé, digamos, de un montón de actividades, entre ellas, por ejemplo, los scratches, que era ir en un momento en el cual se habían dictado las leyes de obediencia debida y punto final, y no había forma de que la justicia reconociera quienes habían sido los genocidas. Sí participábamos de esa forma de decir: acá vive una persona que asesinó, mató, desapareció personas. Entonces, bueno, como que toda la reflexión en los años en los que yo me formé sobre qué significaba ser comunicador social estaba muy vinculado al mismo tiempo a la lucha, digamos, por todo lo que había sido, lo que había sucedido durante la última dictadura militar, y que en ese momento todavía, digamos, estaba el indulto, no se habían dado todos los pasos que se dieron después para justamente pensar las políticas de memoria, verdad y justicia que vinieron posteriormente. Así que, bueno, yo asocio mucho mi formación a esa instancia, ¿no? Y me reconozco claramente, en términos generacionales, como de esa generación, la generación de los hijos. Siento que pertenezco a ese grupo generacional, social, y que eso signó claramente, digamos, todo lo que fue posteriormente mi ejercicio del periodismo. No lo puedo disociar, y todo lo que significó participar en las marchas del 24, cuando eran marchas en las que asistía muy poca gente, hasta después que fueron esas marchas multitudinarias, ¿no? Entonces, está ligada, digamos, a mi propia historia profesional y de formación, digamos, como universitaria, la historia de la vuelta a la democracia. Sí, porque la Facultad de Comunicación Social, concretamente, y el mundo de las ciencias sociales, el mundo de la Facultad de Filosofía, que son todos los espacios por los que yo atravesé, digamos, la mayoría de los docentes con los que yo me formé habían participado activamente durante la última dictadura militar en espacios políticos. Digamos, la mayoría se reconocía como exmilitantes, se reconocían como parte de una tradición, digamos, política. Ellos eran, digamos, quienes, y por lo tanto, todo lo que fue esa discusión, ese debate de los 70, estaba ahí, digamos, cada una de las clases que tomábamos. El titular de la cátedra en la que yo todavía hoy trabajo, Ricardo Ortiz, era un militante
del Partido Comunista, mis profesores de otras materias, digamos, eso estaba ahí, el debate sobre los 70 y un debate, digamos, que no se saldó rápidamente, digamos, ahí había muchos estudiantes y docentes desaparecidos, había toda una cuestión, un camino que andar en torno a la memoria y a cómo reconstruir eso estaba todavía muy ahí a flor de piel y por lo tanto yo recuerdo que, no sé, hasta no hace mucho la temática de derechos humanos fue la temática dominante, podríamos decir, por 25 o 30 años de la discusión dentro de los espacios universitarios. Conversábamos sobre eso, escribíamos sobre eso, trabajábamos en torno a eso, digamos, los proyectos de investigación, de extensión, todos tenían que ver en algún punto con políticas de derechos humanos vinculadas particularmente a cuestiones de la memoria, ¿no? Así que sí, yo me siento ahí como en un espacio, bueno, en el que he estado totalmente involucrada y bueno, y que para mí no es algo del pasado, nunca lo fue y nunca lo va a ser, digamos, siempre es algo a pensar en el presente y mirando hacia el futuro para que, bueno, las nuevas generaciones, nuestros hijos, bueno, tengan presente qué fue lo que sucedió en nuestro país y cómo, y bueno, y qué hicimos durante todo este tiempo para trabajar sobre eso que ocurrió, desde los juicios, desde todas las actividades culturales, políticas, sociales, para que en nuestro país, bueno, eso que fue atroz, que fue terrible, no quede olvidado ni en el pasado. Y yo creo que más que nunca tenemos hoy desafíos en torno a pensar esto, nuestra vida democrática, que básicamente es cómo acordamos que vamos a convivir en comunidad, en sociedad, bajo qué principios, bajo qué acuerdos de convivencia, bueno, cuál es la forma en la cual vamos a decidir entre todos, digamos, las normas de convivencia que hoy sin dudas están en jaque. La política actual es una política que ha decidido, o el gobierno actual ha decidido rechazar todos los avances que se fueron haciendo en materia de derechos humanos, cerrar el capítulo acerca de pensar y juzgar los actos criminales que tuvieron lugar durante la década del 70 en nuestro país. Y en eso, bueno, creo que la salida a todo eso es pensar colectivamente que todo eso que se hizo no puede quedar ni en el olvido ni fue en vano, ¿no? Digamos, hay algo que yo en ese sentido creo que los argentinos tenemos acuerdos. En ese sentido, cuando uno dice políticas de Estado, yo creo que las políticas de memoria son políticas de Estado. Creo que hay un gran acuerdo que es que las decisiones que se tomen entre todos los argentinos son decisiones democráticas y por eso votamos y por eso respetamos las elecciones y por eso funcionan nuestros espacios de decisión colectiva en todo orden, legislativo, municipal, gubernamental, provincial, nacional. Es decir, que yo creo que el camino que hemos recorrido en todos estos años de democracia es un camino que ha dado un piso y una base. No va a ser fácil que eso se retrotraiga a pesar de que haya cambios a nivel nacional y a nivel mundial que vienen un poco a poner en jaque, digamos, todos esos acuerdos de convivencia que tenemos los seres humanos. Yo creo que no va a ser fácil porque durante muchos años hemos convivido pacíficamente, amorosamente, desde la vuelta de la democracia acá, sin dudas, con muchas dificultades, con muchos problemas. Nuestra sociedad es una sociedad que ha atravesado y que está acostumbrada a atravesar esos problemas, pero siempre con una salida,
bueno, democrática, con una salida pensando que el futuro y que este acuerdo que tenemos los argentinos de que para convivir, vamos a convivir bajo normas democráticas, no vamos a retroceder en eso. Y todo lo que podamos hacer para reafirmarlo, bueno, ahí estaremos. Y es que yo creo que la función pedagógica, la función que tenemos los docentes, es una función vinculada necesariamente al pensamiento y a la memoria. Digamos, cada vez que nosotros nos enfrentamos a un espacio áulico, con nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes, lo que hay ahí es una instancia única para poder compartir eso. Por un lado, la libertad de pensar juntos con nuestros estudiantes acerca de, bueno, cómo fue el pasado, cómo imaginamos el presente y también abrir esas puertas hacia el futuro. Un docente tiene la obligación de pensar hacia atrás, pero también de pensar hacia adelante y poner en cuestión, reflexionar, discutir. Es un espacio justamente privilegiado el que tenemos los docentes para dar este debate y también para revisar el pasado, para recordar, para que todos esos jóvenes que a lo mejor no han estado imbuidos, no reconocen, no se sienten interpelados, digamos, por el pasado, puedan de alguna manera asomarse. No desde una perspectiva, como decías Vivi, que por ahí se juzga de bajada de línea o de militancia, sino con una perspectiva de apertura a pensar eso que sucedió, a revisitarlo, a conocerlo. Es muy difícil que uno defienda algo que no conoce y por lo tanto traer eso que ocurrió con todos los debates, aún los debates que no han sido saldados sobre el pasado, abre a que justamente eso, a una posibilidad de discutir el presente y el futuro. Yo creo que eso es parte de la función pedagógica. También lo pienso desde el rol de intelectual o desde el rol de escritora, ir hacia atrás para pensar qué ocurrió en nuestro país o en nuestra ciudad puntualmente. Pienso particularmente en este año 2025, cuando se cumplen 30 años de las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero. Pienso que todos tenemos en algún punto, o quienes nos sintamos interpelados, sentimos como el llamado, el deber de decir algo acerca de eso que ocurrió en los 90 y hoy que está tan presente la idea de volver a ese tiempo del neoliberalismo, de cómo eran los años 90 desde una perspectiva no crítica, sino desde una perspectiva celebratoria. Bueno, una de las facetas más oscuras, si se quiere, de lo que sucedió en los años 90 sucedió en nuestra ciudad. Y eso hay que traerlo con todas sus dimensiones y con la reflexión particular acerca de qué significa también los años 90, qué significaron en el caso puntual para los riotercerenses, cuando un gobierno decidió volar una fábrica militar para esconder el tráfico ilegal de armamento. Es decir, un acto que también podríamos inscribir, o que muchos venimos pensando desde hace tiempo, que se puede inscribir en lo que se denomina como un acto de terrorismo de Estado. Es decir, el Estado utilizando todos los recursos que tiene para accionar contra la población civil. Eso fue lo que sucedió en democracia en nuestra ciudad en la década de 1990. Y por lo tanto nosotros también tenemos ahí algo, ya sea, por eso decía, como docentes, como intelectuales, como promotores culturales, como personas involucradas con la cultura y con el lugar que nos corresponde, en este caso particular, la ciudad de Río Tercero, tenemos algo para decir muy importante también. Que es que en plena democracia, año 1995, se cometió un acto de terrorismo de Estado. Y nosotros, digamos, veníamos de saber muy bien en la última dictadura militar lo que significa el terrorismo de Estado. Significa eso, digamos, que alguien se apropia del aparato del Estado, de los recursos del Estado, para infligir un daño irreversible a la población civil. Bueno, eso también fue lo que sucedió acá y también tendríamos que poder, bregar porque esa figura
bueno, se ponga en discusión. También podríamos bregar para decir que el 3 de noviembre sea un día feriado en nuestra ciudad. No sé cómo se hace eso, pero esas son acciones que permiten que la sociedad después pueda tener memoria cada vez que se pregunta qué significa 3 de noviembre, los nombres de las víctimas, la plazoleta de la evocación, digamos, ahí el movimiento de damnificados, digamos, toda esa lucha. La Universidad Nacional de Río Tercero, que hoy está también en un limbo y que fue aprobada por ambas cámaras y que necesitamos que se ponga en marcha, porque para poder eliminar esa universidad debería hacerse por ley, tal como se sancionó. O sea, tenemos por ley, la tenemos, y lo único que un decreto no derriba una ley, y por lo tanto hoy tendríamos que estar pensando bueno, cuáles serían las carreras que deberíamos dar, abriendo las puertas a nuestros estudiantes, porque como política de Estado para los riotercerenses, nada mejor que una universidad que lleve el nombre Universidad Nacional de Río Tercero, o sea, el Estado Nacional reparando algo que sabemos que es irreparable, porque lo que sucedió en Río Tercero en términos de daño a la población civil es irreparable, pero si algo podía reparar era ese espacio que es el de la Universidad Nacional de Río Tercero. Todo eso tenemos para reclamar, para decir, para pensar.